Iglesia, Dios les bendiga en este miércoles. El día de hoy es miércoles, si no me equivoco, 2 de febrero. Y me acuerdo muy bien porque ya me comí mis tamalitos de la Candelaria. No es cierto, no se crean, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto saludarle en este día. Hoy es día de estudio bíblico y día de oración. Y bueno, pues le doy la bienvenida, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Que Dios permita que toda clase de bendiciones sea sobre su vida, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, su trabajo, su hogar, su negocio, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias, hermanos, por conectarse, por estar juntos, hermanos, en este día. Y bueno, pues el día de hoy, hermanos, queremos tener un estudio bíblico hablando de lo que estamos haciendo. Estamos hablando sobre las religiones. Hoy vamos a hablar sobre el judaísmo. Y también, hermanos, lo que hoy vamos a hacer, hermanos, es orar. Hoy nuestra hermana Piedad, nuestro hermano Héctor, bendito Dios, llegaron con bien a la ciudad de Houston. Están allá con su hija, su yerno, sus nietos. Un saludo para ustedes, hermanos, y la familia de su hija. Y hermanos, no hubo oración presencial. Pero hermanos, vamos a tener un tiempo de oración de intercesión. Y les agradezco todos los motivos de oración que han llegado. Y vamos a tenerlos ahorita en un momento más. Vamos, hermanos, a tener la lectura bíblica. Vamos a procurar aprovechar más el tiempo hoy para tener ese tiempo de oración. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Yo le invito para que usted tenga su Biblia, ya sea física o electrónica, lista a la mano. Y de esa manera, hermanos, podamos leer juntos este pasaje de la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Si ya encontró el pasaje, le invito para que lo comparta usted con su familia, con quienes hoy le acompañan en su casa. Y hermanos, vamos a leer juntos de manera unida este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Disculpe usted. Vamos ahora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias te damos, buen Dios, por la bendición de permitirnos estar unidos a través de este medio para hablar de tu palabra bendita. Bendice este tiempo, Señor Celestial. Bendice el tiempo de oración, Señor. Desde esos momentos, Señor, empieza a tocar ya la vida de las personas que tienen necesidades, buen Dios. Tú las conoces, Señor. Tú sabes perfectamente quiénes son y cuánto te necesitan, Señor. Bendícenos a través de tu palabra y a través,
Señor, de tu bondad en nuestras vidas. En Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya les comentaba, vamos a hablar del judaísmo. Créame que cuando consideré hablar de este tema, estamos hablando de las religiones del mundo y cuando llegó el momento de hablar de este tema, lo pensé no una ni dos, varias veces. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar. Eh, ¿El judaísmo es una religión? Sí. Eh, Tenemos que recordar, hermanos, hay dos tipos de religiones en el mundo, si así lo queremos ver. Una es la que le dice a sus fieles o a sus seguidores lo que tienen que hacer para llegar a una meta, y ahí entra, hermanos, infinidad, eh, catolicismo, judaísmo, mormonismo, todas las sectas también entran ahí, el islamismo, el budismo, el zoroastrismo, lo que usted guste, hermano. ¿Cuál es la otra? Que no me gusta mucho llamarla religión, pero si así lo queremos clasificar, es aquella que dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, por el puro hecho de creer en Él, de tener fe en Él, una fe que nos es dada también por Dios, seremos salvos. Y ese es el cristianismo. Es la eh, relación con Dios. No estoy hablando de denominaciones, estoy siendo muy claro. Estoy hablando que lo único que nos va a llevar al cielo con Dios es la verdadera relación con Él y vivir bajo su voluntad. Entonces el judaísmo, hermanos, aunque a muchos tal vez no les va a gustar esto, pero entra en el área de las religiones que exigen algo, y sobre todo hoy en día. Vayamos un poco a la historia, hermanos. El judaísmo, hermanos, bueno, tal vez todos lo relacionemos y hacemos bien en hacerlo con el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios es llamado por Dios desde Abraham, Isaac y Jacob, y después en José, las 12 tribus de Israel se fortalecen allá en Egipto, y de ahí salen el pueblo de Israel, millones de personas, hombres, mujeres y niños, guiados por Moisés. Y es ahí donde a Moisés se les da las tablas de la ley, los 10 mandamientos, en los cuales, hermanos, es colocada lo que llamamos el pacto de obras o el pacto de obediencia. Aquí entra, hermanos, ese aspecto de religiosidad. El hombre tenía que cumplir todos los aspectos, los judíos tenían que cumplir todos los aspectos de la ley, absolutamente todos, para, hermanos, gozar el perdón de Dios y en el momento de su partida física llegar al cielo, estar en la presencia con Dios por toda la eternidad. Eh, una, un formato espiritual, un formato religioso que nadie pudo cumplir hasta que llegó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene, hermanos, y termina, escuche bien usted esto, y concluye el pacto de obediencia, el pacto de obras, hermanos, cumpliendo absolutamente todos, hermanos, los requisitos que la ley imponía. No solamente hablamos de los 10 mandamientos, ya hemos dicho que la Torá, la ley de Dios, que son los primeros 5 libros de Pentateuco que conocemos, exige más de 600 mandamientos. Bueno, todos ellos, punto con punto, coma por coma, hermanos, el Señor Jesucristo los cumplió absolutamente todo. ¿Para qué? Bueno, con el único propósito de dar salvación y dar vida eterna a quienes. A los judíos, nada más por llamarse judíos, por haber sido el pueblo que Dios escogió para llamarlo, pero que fue un pueblo rebelde y contumaz, dice la misma Biblia, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que alababan a Dios de labios, dice, nuestro mismo Dios lo dice, pero su corazón, dice, estaba muy lejos de Él. El Señor Jesucristo no vino a salvar a los judíos simplemente por ser judíos.
Lo acabamos de leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, desde el 11. A los suyos vino, a los judíos vino Jesús. Y los suyos, los judíos, no le recibieron. Versículo 12. Mas, benditos, les he dicho que son benditos los peros y los más que encontramos en la Biblia. Mas, a todos los que le recibieron, a todos, abriendo el Evangelio, hermanos, a todo el mundo, judío y no judío, gentil y judío y, hermanos, escita y de todo el mundo, hermanos, dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no los que siguen una religión, no los que cumplen lo que esa religión les dice, los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad, les dio el derecho, hermanos, de ser hechos, dice la Biblia, hijos de Dios. Y luego el siguiente versículo, una vez alguien dijo, no hay que decir me encanta. ¿Por qué no decir me encanta cuando un texto bíblico te llena, te impacta tu vida? Dice, los cuales, fíjense, los hijos de Dios, ¿quiénes son? ¿O quiénes somos? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Déjenme decirle algo importante. Para los judíos, una persona para ser judía tiene que nacer de una mujer judía, es decir, su mamá tiene que ser 100% judía. Aunque el papá no sea judío, si la mamá es judía, entonces se le reconoce como un judío. Pero si el papá es judío y la mamá no es judía, aunque el papá sea judío, entonces no se le reconoce como judío. Para ellos, el que venga de la familia de Leví o la familia de Dan o la familia de Neftalí es importante. El que venga sangre judía en sus venas, el que venga que su piel, que su anatomía refleje ser un judío. Tal vez para ellos sean importantes. Pero dice, pero los hijos de Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que usted tiene en la mano y que está leyendo en este momento, son aquellos que no son engendrados de sangre, que no son engendrados de carne, que no son engendrados de voluntad de varón, y tampoco de mujer, sino, dice, somos engendrados por Dios, hermanos. Así que, hermanos, con esto quiero empezar lo que es el judaísmo, y más lo que es el judaísmo hoy en día. Hoy en día, hermanos, el judaísmo se divide en dos, al menos a mi muy humilde opinión, lo veo dividido en dos. Uno es el judaísmo rabínico y el otro es el judaísmo mesiánico. Intentaré hablar rápidamente de los dos. El judaísmo rabínico se forma a principios del siglo VI, después de nuestro Señor Jesucristo, o el siglo VI de nuestra era. ¿Cómo, pastor? O sea, el judaísmo no es lo mismo que en los tiempos de Jesús y antes. No, eso es algo importante también que ver, hermanos. Ya en los tiempos de Jesús, el Señor Jesucristo tenía muchos conflictos entre fariseos y saduceos, porque cada uno interpretaba la ley de alguna manera y en gran parte a su conveniencia, para que ellos, hermanos, poder estar bien y ¿por qué no decirlo? Y lamentablemente sigue pasando hasta el día de hoy, para tener ciertos beneficios de ser los líderes espirituales del pueblo. Bueno, el judaísmo rabínico, que hoy se conoce, que se funda prácticamente en el siglo VI, surge a partir de los fariseos y sus creencias. En esa época, principalmente en Europa, hermanos, recordemos que hubo una dispersión del pueblo judío, la famosa diáspora judía, y en Europa los rabinos o los maestros de los judíos se empezaron a dar cuenta que se estaba perdiendo la nacionalidad, las costumbres, la práctica del judaísmo como religión, y entonces, hermanos, ellos fueron formando lo que hoy se conoce como el Talmud. Tal vez, y seguramente usted ha escuchado hablar mucho del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Bueno, el Talmud, hermanos, es un libro. Bueno, el Talmud significa literalmente estudio o enseñanza. Es un libro, hermanos, que contiene la recopilación de la tradición judía
Fíjese, la recopilación de la tradición judía de una manera oral. ¿Y de qué habla este libro? Bueno, pues habla de la religión, habla de las leyes, la famosa Mishnah, habla de los comentarios de la Mishnah, que es el famoso Guamará, ¿sí? Entonces estamos hablando, hermanos, que ya no es seguir los 10 mandamientos y los más de 600 mandamientos de Dios explicados, sino, hermanos, estamos hablando que es una recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión. Es decir, ¿cómo te acuerdas que tu abuelito, fulanito de tal, cumplía con este mandamiento? Ah, bueno, mi abuelito lo cumplía de esta manera. Ah, bueno, me parece bien. Vamos a escribir que este mandamiento se debe de poner así, así, así. El Señor Jesucristo explotó, hermanos, en contra de fariseos y saduceos, en contra de levitas y de escribas, que decían: ¡ay de ustedes que diezmáis hasta la menta y el comino! Pero han dejado de cumplir lo principal de la ley, decía el Señor Jesucristo. Entonces encontramos que el Talmud es una interpretación, a siglos después de que el Señor Jesucristo haya muerto, de cómo en los tiempos de Jesús ya se practicaba, y en muchos aspectos de manera equivocada, de manera humana y no siguiendo la voluntad de Dios, el judaísmo, las leyes, hermanos. Entonces, en la época de Jesús ya estaban mal por la práctica, la famosa praxis que se dice. Ahora lo que hacen 6 siglos después, ya se imaginará toda la evolución que tuvieron esa forma de guardar las leyes, las fiestas, las tradiciones y todo eso. Dijeron: ah, bueno, así lo hacemos, y entonces esto, y tiene que ser de esta manera, vamos a ponerlo en un libro que se llama el Talmud. Entonces entendemos que los judíos rabínicos, llevan a cabo el estudio, o mejor dicho, la interpretación abierta a la consideración de cada uno de los rabinos, de lo que ellos piensan que está bien hacer o no hacer. También ellos siguen algo, hermanos, que se llama la Cábala. A lo mejor usted ha escuchado mucho de esto, hermanos. ¿Qué es la Cábala? Bueno, es una ansia por conocer y entender la divinidad a través de preguntas infinitas que se dan de la interpretación de los textos bíblicos. Tal vez uno de ellos esté leyendo Isaías, no sé, 9:27, y empieza: pero ¿por qué dice Dios eso? ¿No será que Dios está queriendo decir esto otro? O tal vez esté dando un punto donde cada quien puede interpretar de la siguiente manera. Es un ansia por conocer y entender. Fíjese qué interesante. Ellos quieren entender a Dios y el por qué Dios mandó todos esos estatutos, decretos y preceptos. Debemos de cuestionar a Dios. Debemos nosotros de interpretar a nuestra manera y en medio de la sociedad, con la cultura que hoy en día nos priva lo que leemos. La palabra de Dios, hermanos, es absoluta. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras, dice, ni una jota, ni una tilde, ni una coma pasará. Entonces entendemos, hermanos, que no podemos ponernos nosotros con una ansia de entender por qué Dios dijo eso. Cuando es un mandamiento, hermanos, es un mandamiento. Yo no tuve no sé si decirlo, bendición de hacer el servicio militar. Me tocó el que no marchara. Pero entendemos todo lo que es el aspecto militar. Cuando un superior da una orden, hermanos, el, el que está abajo de él no puede preguntarle, no puede decirle: ¿y por qué quieres que lo haga así? ¿Qué te parece si mejor lo hago de esta manera? No se puede. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues está minando la autoridad de Dios, hermanos.
¿Qué hace la Cábala? Bueno, cada respuesta que la Biblia, o lo mejor dicho, el Antiguo Testamento, la Torá, da, cada respuesta es discutible para los judíos rabínicos, y cada afirmación es siempre objeto de un nuevo debate. Por eso ellos dicen, de las respuestas haremos cábalas. Tal vez alguien venga con la mejor intención de explique, mira, la Biblia lo que quiere decir es esto, siguiendo el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué lo dice así? ¿Y en qué verbo está? ¿En infinitivo? ¿En pasado? ¿En presente? ¿Quiere decir que ya no lo debemos de hacer? ¿O quiere decir que debemos de seguirlo haciendo? Esa es la cábala, para que usted entienda un poquito del judaísmo rabínico. ¿De qué otro hablan mucho los judíos? Bueno, de la famosa Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Bueno, la Mishnah es la interpretación oral de la Torah. ¿Sí? Eso es la Mishnah. El Antiguo Testamento, la revelación escrita, dicen ellos, y la Mishnah es la interpretación oral de la Torah, de la manera en que ellos oralmente la pueden explicar. Esto se dio en el siglo III de nuestra era, y fue uno de sus rabinos, Yehuda Hanasi, el que empezó todo esto en la preocupación que veía que todo estaba perdiéndose en el sentido judío. La Gemara famosa, hermanos, es un análisis rabínico y el comentario sobre la Mishnah. Ellos analizan y hacen sus propios comentarios. Está también lo que llaman ellos el halajá. ¿Qué es el halajá? Bueno, es la forma de comportarse de ellos. Ellos tienen como un manual de cómo se deben de comportar en cada situación. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el judaísmo rabínico es un judaísmo que sigue basado en el Antiguo Testamento, en el cual ellos siguen esperando a su Mesías, hermanos, un Mesías el cual venga y los haga el principal pueblo del mundo, la nación que esté por encima de todas las demás, como lo hacían en la época de Jesús. Y hermanos, ellos siguen esto, la Torá, la Mishnah, el Halajá, Gemara, todo eso. Ahora hablemos del otro ala del judaísmo actual, que es el judaísmo mesiánico. Muchos conocen el judaísmo mesiánico como también el anglo-israelita. ¿Por qué? El judaísmo mesiánico, hermanos, nace principalmente en Inglaterra. Nace porque en aquel entonces, principalmente en iglesias como metodistas, cuáqueros y todos ellos, había algunos descendientes de judíos que Dios había tocado su corazón y que se habían entregado al Señor Jesucristo. Pero les dolía según ellos el que los demás judíos no entendieran el mensaje del Evangelio. Quiero decirles que este judaísmo mesiánico es muy conocido principalmente en Estados Unidos. Aquí en México también ya lo hay. Son los Jews for Jesus, los judíos por Jesús o judíos para Jesús. El judaísmo mesiánico, hermanos, es el brazo misionero, así se definen ellos, para alcanzar a los judíos, hermanos. De hecho, siempre ha sido una parte de la iglesia, principalmente iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas, donde han entendido muy bien el Evangelio, donde ellos han comprendido lo que es la fe y la gracia salvadora en Cristo Jesús, pero donde ellos consideran que no se había encontrado la manera apropiada para hablarle a los judíos. Y hoy en día, hermanos, ellos proponen
que una de las maneras en que se puede alcanzar a los judíos es vistiendo como judío. Por eso es que los ven con ese sombrerito. A muchos de ellos los ven vestidos de negro, con un tipo de vestido y abajo un pantalón, todo de negro. Muchos de ellos traen esos bucles o claireles en los cabellos, hermanos, también. Y se dejan crecer la barba, tratando de vivir como si fueran judíos de la época de Jesús, hermanos. Eh, Estos judíos por Jesús, hermanos, por el judaísmo mesiánico, como idea principal tienen el seguir a Jesús, pero sin renunciar a la identidad judía. Por eso es que hoy en día encontramos tantas iglesias israelitas en México, tanta gente hablando en internet, tanta gente haciendo eventos en internet, hermanos, y se ponen nombres judíos, hasta se cambian el nombre de los judíos, hermanos, y y están buscando, hermanos, tener una identidad judía, pero sin renunciar a Jesús. Por eso, hermanos, es que hoy en día de repente escuchamos a las iglesias hablar, hermano, de que Jehová Shalom, Jehová Neftali, tantas cosas, hermanos. Y creen que por pronunciar, y mal pronunciar, se lo voy a decir bien honesto, palabras en arameo, en hebreo, hermanos, tienen un poder de tal manera que pueden hacer milagros donde quiera que ellos vayan pisando. Eso es falso, hermanos. Eso es mentira. Completamente mentira. Pastor está diciendo que decir una palabra en arameo no tiene ningún poder. Sí, se lo estoy diciendo y abiertamente. Mire, discúlpeme. A veces dicen que es malo presentar las credenciales de uno, pero si uno no lo hace, no tiene una autoridad para hacerlo. Para poder ser pastor, hermanos, de las iglesias presbiterianas o bautistas, de las iglesias reformadas, se es necesario estudiar como cualquier otra profesión. Son 5 años de estudio, más servicios, más exámenes para poder llegar a una licenciatura. El ser licenciado en teología o en sagrada teología implica no solamente aprender, sino dominar los idiomas de la Biblia: hebreo, arameo y griego. ¿Sí? Y después de eso, hermanos, se nos hace un examen final, después de años de servicio y de capacitación, para ser nombrados pastores, presbíteros. Entonces, un pastor de seminario, como bendito Dios me da la oportunidad de serlo, y todos los pastores de seminario que usted conozca dominan, o deben de dominar, hermanos, los idiomas de la Biblia. Todos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cartas paulinas, todo eso, hermanos, en los idiomas que fueron escritos lo debemos de dominar. Saber leerlo, saber escribirlo, saber entenderlo, conocer el verdadero espíritu de cada oración de la Biblia según el idioma que se estaba hablando, hermanos. Entonces de repente escucho cada cosa, hermanos. Pastores que no llevaron estas materias para nada, que se malaprendieron unas cuantas palabras y empiezan a mencionar Jehová Refifi. No se pronuncia así. No saben de lo que están diciendo, hermanos. El hebreo bíblico, hermanos, es un idioma que no tiene vocales. Es un idioma gutural. Se trabaja con la garganta. Pero hoy en día le ponen todas las vocales, para que usted tenga una pequeña idea. Entonces, hermanos, las iglesias cristianas se han ido judaizando poco a poco. Los hermanos que les gusta aprender todo por internet se han ido judaizando poco a poco. ¿Es un peligro? Sí, es un peligro. Porque entonces usted está entrando a lo mismo que están haciendo hoy las sectas. Por un lado Jesús, sí, pero por otro lado tienes que cumplir estos aspectos religiosos. Tienes que guardar las fiestas solemnes. En verdad que no saben ni cómo son las fiestas judías, hermanos. Porque hacen unos cuantos cantos y unos cuantos bailes judíos, piensan que son judíos. Les vuelvo a decir, para los judíos, si una persona, su mamá no es judía,
no son judíos. No lo hace que se vistan como ellos, no le hace que se peinen como ellos, que se pongan lentes como ellos, no le hace que estén en posición de oración hacia adelante y hacia atrás, como lo hacen en el famoso muro de los lamentos, que eso no le da ningún poder. Pero ellos se creen que son judíos y que por hacer eso, por decir unas cuantas palabras en esos idiomas que no manejan, que no controlan, hermanos, simple y sencillamente son más cristianos, son más espirituales, se parecen más a Jesús. No, hermanos. Nuestra imagen en Jesús, hermanos, depende de nuestro amor a Él, de nuestra gratitud a Él, de nuestra obediencia a Él. No depende de cómo se peine, no depende que se ponga de vestir, no depende cómo pronuncie esta palabra o aquella. No, hermanos, no es así. Tristemente este movimiento de judíos por Jesús o Jews for Jesus, aunque usted no lo crea, da lugar a las sectas del mormonismo y da lugar a la secta de los testigos de Jehová. Por eso es que cuando hoy en día nos topamos luego con mormones y testigos de Jehová, me gusta llevarlos a la historia. Y me dicen, no, eso no es cierto. Le digo, claro que sí. Pregúntale a tus líderes si en verdad saben de dónde nace su movimiento. Su movimiento, hermanos, nace de gente que entendió mal, que interpretó mal el Evangelio, hermanos, que trajo otro Evangelio. Y lo peor de todo es que quien hizo esto decía, bueno, es que es el complemento del Evangelio. Pero tanto mormones como testigos de Jehová, como sabatistas, se han ido al Antiguo Testamento para cumplirlo. Pero bueno, de ellos vamos a hablar un poco más adelante. Así que, hermanos, la palabra de nuestro Dios es bastante clara, hermanos, es bastante amplia y profunda en eso, hermanos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el Israel espiritual hoy en día? Somos usted y yo. No son los judíos porque su mamá es judía, no son los judíos que viven en Israel. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, hermanos, es aquellos que Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Puede haber alguien que haya nacido de descendencia judía en el pueblo de Dios? Claro que lo puede haber y los hay. Pero ellos han entendido que la única manera de ser salvo es a través del Señor y Salvador Jesucristo. E igual que Pablo, todo lo demás teniéndolo por basura. Y no como un VIP espiritual de nuestros días. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición esta enseñanza, hermanos. No se deje confundir. Es muy fácil, hermanos, que el mundo nos confunda. Es una artimaña del enemigo también, hermanos. El que nos confundan, hermanos. No lo haga, hermanos. No deje que esto lo confunda a usted. Nosotros, hermanos, simple y sencillamente somos el pueblo de Dios. Recuerda el canto. Somos un pueblo especial, dice la Biblia. Déjeme ver si encuentro una foto para que usted la vea. Bueno, encontré una, pero no es la que estoy buscando exactamente. Vamos a ver si aquí tengo otra. Usted se da cuenta que estoy volteando para un lado y para otro. Bueno, bendito Dios, contamos con varios dispositivos y entre los dispositivos un cuaderno que tengo aquí, hermanos. También para mí es uno de los dispositivos más importantes. Aunque tratamos de ponernos al día en cuestión de tecnología, sigo siendo, hermanos, de los que simple y sencillamente a la antigüita, papel y pluma, hermanos. Bueno, no encuentro lo que busco realmente, hermanos, para enseñarles, pero yo confío en que ha sido de bendición todo esto. Vamos a orar, hermanos. Antes de irnos, queremos tener un tiempo de oración, hermanos. Y este tiempo de oración va a ser para poder, hermanos, orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo de estudio bíblico en tu palabra. Permite Dios que sea de bendición, permite que tu Espíritu Santo lo aclare en nuestras vidas, buen Dios, de tal manera, Señor, que podamos, Padre Celestial, entender que la única salvación es a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y en su bendito nombre, Dios, queremos orar. Gracias por la vida, Dios, de nuestra hermana Irma. Queremos pedirte, Señor, en especial por su hija Anel, que siga sobrando, bendito Dios, en su vida, Padre Celestial, de tal manera, Señor, que sigas escuchando sus oraciones, Padre Celestial, que bendiga, Señor, con abundancia, Padre Santísimo, y que tú seas su esperanza, Señor, seas su fortaleza, Señor, seas ese lugar seguro donde ella siempre pueda estar. Toca su corazón, Dios, toca su vida. Bendice la Padre Celestial, bendice a su esposo también, Señor Santísimo. Oramos por él, por su salud, Padre Santísimo, para que le bendigas grandemente. Y por toda la familia de nuestra hermana Irma, Señor, su esposo, Padre Celestial, cada una de sus hijos, su hija, Señor, sus nietos y sus nietas. En el nombre de Jesús, buen Dios, fortalécela en la batalla, en la lucha que ella está teniendo, buen Dios, y dale la victoria, Señor, en todo ello. De igual manera, Padre Celestial, te damos gracias por la familia de Ordaz, Señor, Maldonado. Muchas gracias por la vida de nuestra hermana Perla, su esposo Armando, su hijo, sus hijas, Señor, su nieta, Señor. Muchas gracias, Señor, por ello. Queremos pedirte, Señor, de manera muy especial por un estudio médico realizado, Señor. Ellos están esperando los resultados, buen Dios. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, suplicándote, Dios, que estos resultados sean de bendición, Señor nuestro. Sea uno o sea otro, Padre Santísimo, tú lo usarás para que sea de bendición, Señor, estos resultados que se le dará, Padre Santísimo, a la vida de estos hijos tuyos. Buen Padre Celestial, te suplicamos, Señor, por ese viaje que realizarás muy pronto para solicitar la visa, Señor nuestro, que tu gracia y tu favor estén con ellos, que los lleves con todo bien. Tu gracia y tu favor, si así es tu voluntad, le concedan, Señor, esa visa que ellos están solicitando y que tú los vuelvas con bien a su hogar, Señor, librándolos de todo mal por el camino. De igual manera, Señor, oramos por la reubicación en sus trabajos de Lani y de Michelle, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia, tu favor para con estas hijas tuyas, Señor Celestial, para que en tu tiempo, Señor, tú le permitas la reubicación de su lugar de trabajo y, Señor, si es posible, sea en ese lugar donde ellas tanto anhelan, Padre Santo. En Cristo Jesús los ponemos en tus manos, bendíceles como matrimonio, como familia, en lo individual, a cada uno de ellos, Señor, a Michelle, a Tino, Señor, a sus pequeñas, Señor, también, bendíceles, buen Dios, grandemente. Dios eterno, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Cheli. Muchas gracias, Señor, te dan ellos por todas las bendiciones que como familia han recibido, Padre Celestial, y oramos por la salud de Melissa, Señor, quien está recibiendo quimioterapia. Señor, te pedimos por ella, Señor, fortalece su cuerpo, Señor, bendícela grandemente. Su sistema inmunológico, Señor, tú dale esa fortaleza, Señor, para resistir este tratamiento, Señor, y expulsa de ella, Dios, con tu poder, toda enfermedad que ella está atravesando. De igual manera, oramos por Omar, que se está recuperando lentamente después de estar en un proceso de coma, Señor. Gracias, Señor, por ello, gracias porque tú lo has sacado adelante. Te pedimos tu bendición sobre su vida, Señor, y que cada órgano de su cuerpo, cada célula, cada molécula, por ti sea, Señor, benditos, Padre Celestial, fortalecidos, Señor, y muy pronto Omar pueda estar completamente sano con tu bendición. De igual manera, Señor, oramos, Padre Celestial, para que bendigas a los hermanos Felipe y Cheli en ese próximo viaje que harán para la aplicación de visa, Señor. Bendíceles, Dios, cuídales por el camino, Señor. Prospérales en su entrevista, tu gracia y tu favor sean con ellos. Y, Señor, de vuelta, Señor, a su hogar, Señor, que sea en el hueco de tus manos. Bendice a cada uno de sus hijos en sus diferentes lugares de residencia y en sus diferentes trabajos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos, en especial por Kevin, Señor,
Gracias por su clínica que ha cumplido su primer aniversario. Te pedimos que tu gracia siga siendo con él, Señor, y sigas llevando clientela día a día, Padre Celestial, a este lugar y sea de bendición para Kevin, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Dios, te damos por nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Piedad, que llegaron con todo bien, como lo decíamos en un principio de este estudio. Bendíceles y prospérales, buen Dios, en aquel lugar y en el tiempo de tu voluntad. Vuélveles con todo bien a casa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por nuestra hermana Adriana, nuestro hermano Carlos, Señor. Te pedimos, Señor, les bendigas a todos como familia, Señor, a ellos como matrimonio, en su negocio, en su salud, en sus finanzas, buen Dios. Bendice a Carlita y su esposo allá en Monterrey, su hijo. Bendice a Frederick y su esposa también en aquella ciudad. A Carlos, a Limni, a sus pequeños allá en Querétaro. A Suri, Señor, allá en estos momentos en Playa del Carmen. Tu bendición sea con todos, Padre Santísimo. Tu amor y tu cuidado, Señor, sean siempre con ella, así como la prosperidad de tu mano, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Oramos también por la familia Hernández Muñoz, Señor, por todos y cada uno de ellos, en especial nuestro hermano Miguel y Betty. Señor, bendice su matrimonio, Señor, su salud, su fortaleza, su economía, Padre Celestial, su negocio, Señor nuestro. A Miguel y a su esposa, Señor, allá en Monterrey también. Sé con Alejandra, Señor, con su novio, los planes de matrimonio que ellos tienen. Sé con Gaby, Señor, allá en la ciudad de Monterrey, en sus estudios también, Señor. Con nuestra hermana Carmelita, Padre Celestial. En el nombre de Cristo te pedimos por todos ellos, Señor, tu bendición, tu amor, tu cuidado, tu protección y tu prosperidad, Padre Celestial. Buen Dios, queremos orar, Señor, por la señora también Lucero, Padre Santísimo. Buen Dios, tú sabes que ella ha pedido, buen Dios, oración, Padre Santísimo, por ella, por sus hijos, su hija, Señor, su esposo, Señor. Te pedimos, Señor, por fortaleza, te pedimos por salud, Señor nuestro. Te pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus vidas y que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, en todo momento. Cualquier necesidad que ellos pudieran tener, buen Dios, sé tú con ellos, súplelas, Padre Santísimo, en cada momento. Gracias, Señor. Oramos por toda tu iglesia, Señor, por nuestra hermana Juanita de la Garza y su familia, nuestra hermana Blanquita y su familia, nuestra hermana Griselda también, Señor. Oramos por nuestra hermana Carmen Luz, Señor, por Andy, por Fernando, por nuestra hermana Ofelia, por Mariana, por sus niños, Señor, por Laura y su familia también allá en Victoria, Padre eterno. Oramos por nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Rosita, que tú le sigas bendiciendo y fortaleciendo en su salud, Señor celestial, como matrimonio, Señor, sus finanzas, su hogar. Bendice a sus hijos, a Oliver, a Sergio, Señor, con sus respectivas familias de igual manera. Bendice a nuestra hermana Betty Martínez, Señor, junto a sus hijos Jesús, Señor, y su hijo allá en el norte también del país, Señor, junto a su familia, Señor. Los nietos y nietas de nuestra hermana Betty Martínez gocen siempre de tu amor y de tu bendición, Señor Santo. Buen Dios, gracias por la vida de nuestra hermana Artemisa y su familia, en tus manos los colocamos. Por nuestro hermano Gary, nuestra hermana Melba, sus hijos, Señor, su nuera, su nieta, Padre Celestial, su hijo allá en el otro lado también, junto a su esposa, Padre Santísimo. Dios, queremos pedirte por nuestros hermanos de Quintero, Señor, nuestra hermana Lupita, por su esposo, Señor, su niña, Señor, por todos nuestros hermanos de Quintero, Padre Celestial, tu bendición sea con ellos, Señor eterno. Oramos por Héctor, por él y por Elian, Señor, en estos momentos que están en casa, Señor, bendíceles y fortaléceles, Señor, tu salud sea en sus vidas, Padre Celestial, y muy pronto los podamos ver con tu bendición, Señor, por delante. Dios, oramos por nuestra hermana Claudia, sus hijos, su hermano también, Señor nuestro. Y buen Dios, oramos por toda tu iglesia, Señor. Yo sé que algunos escapan a mi mente, buen Dios, pero sabemos que de ti nadie escapa, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos. Gracias, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros,
y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar juntos en esta tarde. Y hermanos, bueno, nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana, hermanos, enseñanza dominical, y a las 11 el culto de aposento alto, el culto de adoración. Bendiciones.